capítulo del estudio de ahora. Eso corresponde al capítulo 4 de la primera epístola de Juan, el capítulo 4, los versículos del 7 al 21. Dios es amor. Hay que recordarse que en el capítulo 1, Juan, de esta misma epístola, dice que Dios es luz. Y en este dice que Dios es amor. Ahora hablaremos un poco nada más, sobre, sobre el amor, pero el amor como Dios nos lo enseña, el amor como también vamos a hablar un poco y Juan en los versículos subsiguientes nos va explicando cómo ama a Dios, eh, qué fue capaz Dios de hacer por el amor hacia los seres humanos en general, pero particularmente los que entendemos ese amor, somos los que hemos dado respuesta a eso, a ese amor con esas características como las que Dios nos ama. Características del amor o de la manera como las personas aman. Hay una gran diferencia entre cómo la sociedad secular eh, enseña, transmite, promueve una tipología de amor y está en mucha diferencia de cómo Dios lo hace, cómo Dios concretiza el amor por las personas. En otras palabras, la sociedad secular o la cultura salvadoreña nos enseña una manera de amar y Dios nos enseña otra manera de amar. En ocasiones, hay personas que llaman amor a la dependencia de otras personas, sí, de otras personas. Las personas dicen que aman a esa persona, pero realmente lo que ha pasado es que dependen emocionalmente de esas personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la sociedad secular o la cultura salvadoreña promueve y enseña un tipo de amor un tipo de amor, un tipo de dependencia a lo que le llaman amor. Nunca van a decir, no se enseña de esa manera, sino que lo que dice es que tú tienes que amar a esas personas y las amas con estas características determinadas. Pero realmente cuando uno las analiza, lo que están promoviendo es que dependa de la otra persona. Por ejemplo, las personas aman a otras personas, pero realmente, si están bien con esa persona, se sienten felices. Si están mal con esa persona, se sienten tristes, decepcionados. A veces queremos aferrarnos a una persona. ¿Por qué? Y hay expresiones que dicen, no, porque yo dependo mucho de ti, ¿verdad? Porque para mí estar contigo es ser feliz. Si no estás conmigo, soy infeliz. ¿Es eso realmente el amor? Erich Fromm escribió hace muchas décadas, el siglo pasado, escribió un libro que se llama El arte de amar. Eh, en ese libro, entre otras cosas, decía, Erich Fromm decía, que en las sociedades actuales, o sea, sociedades de cuando es que él escribió el libro, en el siglo pasado, promueven una mercantilización del amor. O sea, en otras palabras, es una mercantilización de las relaciones amorosas. Hay expresiones en nuestra cultura salvadoreña que van en esa misma línea que escribe Erich Fromm. Por ejemplo, hay personas que buscan, cuando andan buscando pareja, buscan a una persona que es para ambos géneros, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver con el género. Ambos hacen eso en este país. Las personas entonces buscan a alguien que esté por lo menos con la misma situación económica que uno. Entonces, con la misma situación económica o mayor que ellos o que ellas. Tengo conocidos, por ejemplo, que dicen, yo busco a alguien que me mejore económicamente hablando. Ellos siempre lo hablan en esos términos. Y también dicen que acaso ellos dicen de otra manera, ¿verdad? Pero él dice que acaso soy bobo, acaso soy boba de buscarme a alguien que esté peor en el mismo nivel que yo o peor que yo
económicamente hablando, ni loco, ni loca lo voy a hacer. Eso seguramente ustedes han escuchado esas expresiones. Y hay padres y madres que educan así a sus hijos y a sus hijas. Pero también esto de gente adulta, ¿verdad? Hay personas adultas, jóvenes de 30 años, jóvenes de 20 y tantos años, que lo que buscan es, tal parece que lo que buscan en la otra persona es su cuenta bancaria, pero no sus sentimientos. Cuando yo me pongo a pensar en eso, y en muchos casos, ¿verdad? Cuando he tenido compañeros de trabajo, compañeras de trabajo y que piensan así, yo me meto a preguntarles, ¿verdad? Me meto a indagar por qué piensan de esa manera. ¿Cuál es lo que está en el fondo de eso? ¿Cuáles son sus aspiraciones, sus intenciones, propósitos, ¿verdad? Etcétera. En ese tipo de contexto, cuando las personas entonces están asumiendo esa actitud, están asumiendo esa forma de ser, de que yo tengo que buscarme una pareja que me mejore económicamente hablando. Cuando eso es mi primer incentivo para buscar a alguien como pareja, como novio, como novia, y luego como esposo, como esposa. Cuando estamos hablando en ese tipo de contexto, yo me pregunto siempre, ¿dónde están los sentimientos? ¿Qué lugar ocupan los sentimientos? ¿Son prioritarios los sentimientos? ¿Es prioritario el amor o es prioritaria la cuenta bancaria? Antes, me voy a poner un poco anecdótico, ¿verdad? Antes habían canciones que podemos identificarlas. Muchos de nosotros quizás que van a ver este video van a identificarse y van a reconocer estas canciones, ¿verdad? Pero en el siglo pasado habían muchísimas canciones que se cantaban más a los sentimientos, que se apelaba más al amor, que se apelaba más a los sentimientos. Solo voy a poner dos ejemplos. Por uno, hay uno que voy a mencionar que dice, solo lo voy a leer, ¿verdad? Porque para cantar soy buen albañil. Por ejemplo, dice, amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor. Yo quiero ser un ser contigo. Eso es una de las tantas canciones que se cantaba antes, que se promovía tanto eso, pero que ilustra bien cuál era el sentir de esa época. En una época un poco más reciente, pero ya de varias décadas atrás, otro cantautor, por ejemplo Pablo Milanés, decía, el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. El amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, en cada beso, cada abrazo, se pone siempre un pedazo de razón. Ese es otro ejemplo de cómo se cantaba antes. Las canciones se promovían un poco más el sentimiento, un poco más el amor que en la actualidad. Pero ahora, ¿qué tipo de canciones se canta? Se canta al deseo corporal caracterizado por por lo superficial, utilitario, impersonal y con la característica fuerte de ser efímero, que si te vi, no me acuerdo. O, por ejemplo, y cito una canción que dice, si no me acuerdo, es porque nunca pasó. Entonces, eso es lo que caracteriza ahora las canciones, mayoritariamente hablando. Los primeros dos ejemplos es lo que caracterizaba las canciones, mayoritariamente hablando, en la época de hace 30 años para atrás. Y ahora, ¿a qué se canta entonces? Al deseo corporal, que tiene características como ser superficial, utilitario, impersonal y efímero. No perdurable, sino efímero y desechable. Entonces nosotros, como cristianos y como cristianas, ¿a quién nos debemos? ¿A quién le debemos aprender? ¿A la cultura salvadoreña? ¿A la sociedad secular o a Dios?
Quiero que leamos el texto, pero lo vamos a ir leyendo poco a poco. A lo mejor lo vamos a leer todo de una sola vez y luego Dios me voy a ir refiriendo por cada sección. Dice en el versículo 7 del capítulo 4: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahí va planteando Juan, ya de manera directa, clara, precisa, concreta, todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo que tiene que ver con nosotros como creyentes, como personas que hemos depositado nuestra fe en Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. No es el amor caracterizado por ser efímero, utilitario y temporal, no. Sí, ese lo promueve la sociedad secular, sino el tipo de amor de Dios. A ese se refiere Juan. En el versículo 9 dice: En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, vuelve a repetir Juan. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Es mentiroso por cuanto no es que no le crea a Dios que aborrece al hermano, sino lo primero, que ama a Dios, ¿verdad? Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Eh, Debo hacer énfasis de que dice mandamiento, no es propuesta, no es alternativa, no es si que uno quiere o no quiere, sino que es una condicional, ¿verdad? Es una condicional en el último versículo. El que ama a Dios, ame también al hermano y a la hermana. Ahora, Juan en el versículo 7 y el versículo 8 determina una vez más cuál debe ser nuestra actitud. Nuestra actitud. Todo creyente en Dios, toda persona que cree en Dios, toda persona que tiene fe en Dios, deberá de amar. Mejor dicho, toda persona que tiene fe en Dios, pero también en Jesús, ¿verdad? Por supuesto, deberá de amar, porque esto significa que es nacido de Dios, dice Juan. O sea, si es nacido de Dios, eso significa que ha nacido de nuevo. Es el mismo, esto cuando estaba estudiando esta sección me recordó al diálogo de que llega a Nicodemo a hablar con Jesús, ¿verdad? Es lo mismo, es lo mismo, el mismo llamado, el mismo llamado. Toda persona entonces, toda persona que tiene fe en Dios y fe en Jesús, deberá de amar.
Deberá de amar porque esto significa que entonces ha nacido de nuevo. Y si esa persona sabe amar, y si esa persona es porque ha nacido de nuevo, entonces eso significa que conoce a Dios. Por lo tanto, ama a Dios, ama a Jesús y ama a los hermanos y hermanas. No hay que desligar, dividir, separar amar a Dios con amar a la comunidad de fe. No se puede hacer eso, según Juan, según los evangelios, según el Nuevo Testamento, según la Biblia. No se puede hacer eso. No tiene ninguna lógica eso. Y en el sentido de la voluntad de Dios es esa precisamente, ser consecuente con la fe que uno tiene, con el conocimiento de ese Dios que uno tiene, con el conocimiento de la voluntad de Dios que uno tiene. Porque el que no ama, dice Juan, el que no ama no conoce a Dios. O sea, no ha nacido de nuevo. O sea, mantiene todavía vivo y presente su viejo hombre, su vieja mujer. Y si mantenemos vivo y presente el viejo hombre y la vieja mujer, es que no ha existido conversión tampoco. Eso tiene consecuencias. No es una simple cuestión teórica, sino que también tiene una cuestión práctica, fáctica. Ser consecuente. ¿Cómo es posible? Juan lo plantea así. El que no ama no ha conocido a Dios. Si uno no conoce a Dios, no tiene fe en Él. No puedo tener fe en alguien, no puedo creer en alguien que no conozco, que no conozco. En este sentido, lo que está diciendo Juan no es un juego de palabras, sino que el ejercicio que está haciendo Juan es un esfuerzo para explicar de diferentes ángulos, perspectivas, esto que es crucial para la vida cristiana, para la vida cristiana de todo creyente. El que no ama no conoce a Dios. Si no conocemos a Dios, no creemos en Él, no tenemos fe en Él, no hemos nacido de nuevo entonces. Y si no hemos nacido de nuevo es porque el viejo hombre o la vieja mujer todavía está ahí presente. Y no, entonces no ha existido conversión. En el versículo 9, Juan le recuerda a la comunidad de fe cómo Dios mostró su amor. No cómo le comunicó el amor, cómo habló del amor, sino cómo demostró su amor, enviando a su Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que en él cree, dice Juan, viva. No se pierda, dice el Evangelio, sino que tenga vida eterna. El cuestionamiento no es hacia Dios. El cuestionamiento es hacia la comunidad de fe. El cuestionamiento que hace Juan, entre líneas, es hacia la comunidad de creyentes, la comunidad de fe, o sea, la iglesia, o sea, los cristianos y cristianas actuales también. Y la pregunta es, ¿correspondemos a ese amor? Es, entre otras cosas, uno de los propósitos que está haciendo Juan para sus destinatarios y los que están leyendo la epístola. Las personas que se reunían alrededor y había una persona que leía esto. Solo están leyendo la epístola. Y seguramente había alguien que reflexionaba también sobre esto. Seguramente hacían preguntas las personas. Seguramente, para comprender esto, para entender lo que está diciendo Juan. Porque son palabras fuertes si se fijan. No es nada fácil lo que está diciendo.
No es nada sencillo. Sencillo sí es, pero no es nada dulce, sino que estás hablando con la realidad, con cuestiones prácticas, porque la vida cristiana no es de saber, no se reduce a saber, es a saber, conocer, comprender y vivir. Cuando uno completa ese ciclo, es que hay conversión, porque la conversión no solo se dice, no solo se sabe, la conversión se vive el día a día. A mí me parece fascinante lo que está diciendo Juan, porque es algo tan sencillo, no es complejo, no es nada complejo, sino que es sumamente práctica esta epístola. Y lo ha venido diciendo desde el versículo 1 hasta, del capítulo 1 hasta el momento en el capítulo 4. Y va abordando paso a paso esto. Allá nos ha dicho, por ejemplo, si hay alguien que anda en tinieblas, entonces no tiene nada que ver con la luz, porque Dios es luz y Dios no tiene nada que ver con las tinieblas. Aquí, lo que Juan plantea es eso realmente. El que no ama a Dios no conoce a Dios. Juan entonces le recuerda en el versículo 9 cómo es que ama a Dios, cómo demostró Dios su amor. En el versículo 11, si Dios nos ha amado así, de esa manera, con esas características, nosotros también tenemos que amarnos unos a otros. En el versículo 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, así como ama a Dios, y lo que hizo Dios de enviar a su Hijo, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Debemos amarnos unos a otros. Dicho de otra manera, debemos amarnos entre nosotros. No hay escapatoria de eso. Yo siempre digo eso, pero me refiero a que a mí me parece claro eso. Lo difícil es hacerlo. Eso sí, es complejo. Es sencillo de entender. Pero entonces cuando uno entiende algo, uno tiene que hacer pasos concretos para poderlo hacer. Cuando uno estaba aprendiendo las operaciones matemáticas y todo eso, los problemas de álgebra y todo eso, simple y sencillamente tenía que practicarlo. No uno tenía que comprender y por eso se llamaba matemática comprensiva, porque uno tenía que encontrarle la lógica a eso. Y eso tiene que ver con todas las ciencias también, pero también tiene que ver con la palabra de Dios, con Dios mismo. Y estas cartas, estas epístolas, como la de Juan, tienen esa intencionalidad de ayudar a la comunidad de creyentes, a la comunidad de fe, a que entiendan a Dios, a que entiendan a Jesús. Si Dios nos ha amado así, de esa manera, entonces nosotros, los que creemos en ese Dios, debemos también que amarnos entre nosotros. Si Dios nos ha amado así, con esas características, y nosotros hemos comprendido ese amor de Dios, no solo leído sobre eso, sino comprendido ese amor de Dios hacia nosotros. Si nosotros entonces hemos aceptado eso, ese amor de Dios, entonces no tenemos más alternativa que amarnos entre nosotros. El amor entre nosotros es un fruto de haber comprendido
pero también de haber aceptado ese amor de Dios que nos tuvo primero a nosotros. Entonces, es una cosa muy significativa para mí, como fruto de haber nacido de nuevo. En esa misma lógica de Juan, como fruto de haber nacido de nuevo, en otras palabras, como fruto de la conversión que cada uno de nosotros hemos experimentado, se evidencia, se concretiza, se palpa el amor entre nosotros. La comprensión de Dios es una cosa, pero no nos quedamos en eso. Por ejemplo, en este caso, yo no puedo decir, bueno, sí, ¿verdad? Juan me está invitando a amarnos, a que yo ame a los demás. No me está invitando, ¿verdad? Dice que es un mandamiento, no de él, sino que de Dios. Entonces no me está pidiendo opinión tampoco. Y si solo amo a mi familia, no es eso lo que está diciendo, sino a los creyentes, a la comunidad de fe. Y la comunidad de fe no se reduce solamente a la comunidad, o sea, en términos actuales a la iglesia local solamente. Solo nos vamos a amar entre nosotros, ¿verdad? A los demás, no, tampoco, tampoco. Y eso lo hablé hace 2 jueves, ¿verdad? Voy a repetir esta parte porque a mí me parece que aquí está lo fundamental, lo crucial del texto que nos ocupa ahora. Si Dios, si Dios nos ha amado así de esa manera, debemos también nosotros amarnos unos a otros, dice Juan en el versículo 11. Más adelante, si Dios nos ha amado entonces así, con esas características, y nosotros hemos comprendido ese amor de Dios hacia nosotros, si lo hemos comprendido, si nosotros entonces hemos aceptado ese amor que Dios nos tiene, entonces no tenemos más alternativa que amarnos unos a otros, como fruto de haber comprendido, como fruto de haber aceptado ese amor de Dios. En otras palabras, como un fruto de haber nacido de nuevo. O sea, como fruto de la conversión de cada uno de nosotros. Es eso lo que está diciendo Juan. Porque nosotros no podemos creer en alguien que no conocemos. Si no amamos, no hemos conocido a Dios. Lo dice en el versículo 8. El que no ama, no ha conocido de Dios. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que tenemos? Si queremos conocer a Dios. O peor aún, si nosotros creemos que conocemos a Dios pero no amamos, ¿es a Dios que hemos conocido? ¿O es la imagen o la idea de Dios que hemos creado nosotros, pero que no está en su palabra? Porque a veces a ciertas personas eso les ocurre. Se crean imágenes. Las imágenes no solo son figuras de yeso, de madera, sino que hay también imágenes abstractas, teóricas, conceptuales, que las personas vamos creándonos. Sobre todo, nos creamos imágenes de nosotros mismos a veces. Es un buen ejercicio, por ejemplo, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? Y después le pregunta, ¿y ustedes qué piensan? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? El mismo Juan el Bautista se crea toda una expectativa basada en su creencia de quién es Jesús.
Y cuando ve que esta cosa no encaja en su imagen creada, basada en la lectura que escuchaba del Antiguo Testamento, y cuando ve que no pega, ya Jesús tiene varios tiempos de estar ahí en su vida pública, ministerial, y la cosa no cambia según las expectativas de Juan, entonces le manda a preguntar quién es, ¿va? Si es él verdaderamente o que tienen que seguir esperando el Mesías. Jesús le responde de manera consecuente, Juan, de manera firme, de manera clara, pero de manera muy respetuosa también, ¿verdad? Juan está preso y le dice a los discípulos, vayan y díganle a Juan lo que ustedes han visto y lo que ustedes han oído. Entonces Juan tiene una alternativa, o acepta a Jesús o mantiene sus esquemas de antes. Si mantiene los esquemas de antes, las creencias de antes, Juan, eso va a significar que para él entonces Jesús no es Mesías, ¿verdad? En esa disyuntiva podemos caer también nosotros en la actualidad. Si creemos que nuestra imagen o conocimiento de Dios está basado en la palabra de Dios o está basada en las percepciones que tenemos de Dios. Esta epístola de Juan, como cada uno de los libros de la Biblia, como cada uno de los libros y cartas del Nuevo Testamento, preparan al pueblo de Dios para que sean luz, el pueblo de Dios sea luz en medio de una sociedad donde reinan las tinieblas del pecado, de la desconfianza, de la superficialidad, del temor, del caos, de la prepotencia, de la injusticia en estas sociedades. Pero cada uno de los libros del Nuevo Testamento, cada uno de los libros del Antiguo Testamento, preparan al pueblo de Dios. En este caso para nosotros también preparan a la iglesia, ayudan a la iglesia, preparan a la iglesia para que la iglesia se constituya como cuerpo de Cristo en luz en una sociedad secular determinada. En este caso para nosotros, El Salvador. Pero también nos prepara individualmente como personas cristianas creyentes en Dios, nos prepara para ser luz también en la sociedad que nos toca vivir. Lo que se espera no que ocurra lo contrario, que la sociedad secular nos convierta a la sociedad secular. Es todo lo contrario. Tal parece que está ocurriendo eso. ¿Por qué digo yo esto? Porque la sociedad secular se va ampliando cada vez más y parece ser que las iglesias nos vamos reduciendo cada vez más y nos vamos haciendo más pequeñas. Sí hay iglesias grandes, eh, cuya membresía sí, ¿verdad? Tiene un número exorbitante. Y hay otras iglesias que tienen una membresía bien conservadora, bien pequeña. En este sentido, eh, el número no es garantía, pero tampoco es conformismo, porque puede jugar en amplio sentido, ¿verdad? En ambos sentidos, en la cuestión del número. El número tampoco es garantía de nada, pero el número tampoco es justificación de nada. En lo que estoy hablando es que al leer la palabra de Dios, al leer la Biblia, al comunicarme con Dios, conozco a Dios. Para conocer a Dios no necesito intermediarios.
En la medida que yo oro a Dios, en la medida que yo leo su palabra, reflexiono en su palabra, conozco cuál es la voluntad de Dios, conozco quién es Dios, me aproximo a Él. No lo vamos a conocer absolutamente, ¿verdad? Por supuesto. Pero seguramente vamos a aprender, vamos a conocer lo que necesito para ser un discípulo y una discípula de Jesús, para ser un creyente en Dios o alguien que tiene fe en Dios, para ser pueblo de Dios, y para hacer su voluntad, lo cual para eso es que estoy aquí. Esta epístola entonces de Juan, como cada uno de los libros de la Biblia, preparan al pueblo de Dios, preparan a la iglesia, para que la iglesia y el pueblo de Dios sean luz en medio de una sociedad en donde reina la oscuridad del pecado, la oscuridad de la desconfianza, la oscuridad de la superficialidad, de la injusticia, etcétera, etcétera, etcétera. El amor a los demás no es como dice la sociedad secular, no es así, o como dice la cultura salvadoreña, sino es la manera en que Dios nos ama. Mientras que en la sociedad secular, tanto tienes, tanto vales, y entonces solamente puedes accesar o debes de accesar a una pareja que te promueva económicamente hablando. En cambio, que Dios no. Dios no ama de esa manera característica. Dios ama de otra manera. Alguien puede pensar, ¿verdad? Ah, pero creer así es ser, ser ingenuo, ¿verdad? Ser ingenuo. Alguien puede pensar también, ah, eso no estará pegado a la realidad actual. Eso era antes. Sí. El creer eso es creer en la sociedad secular y no creer en Dios. Y entonces, ahí es donde las relaciones sociales, las relaciones humanas, las relaciones de pareja, se convierten con un propósito, se mantienen, se establecen con un propósito utilitario. Y a veces hay personas que tienen y quieren tener una relación con Dios utilitarista también. Ese tipo de pensamiento es de una persona que no se ha convertido al Evangelio. No cambia su estructura mental, su estructura de valores, sus paradigmas. No los ha cambiado. Y por eso arrastra frustraciones también. Se frustra cuando Dios no responde, supuestamente no responde a oraciones. Entonces Juan está planteando en alguna medida ese tipo de cosa, ese tipo de pensamiento. Por eso dice, el que no ama no es de Dios. Sencillo y es claro. No como le enseña la sociedad secular, porque él ya ha hecho la diferencia entre la tinieblas y la luz, el mundo y Dios. Ya lo dijo eso. Ahora tenemos que traer todo ese conocimiento en la medida que vamos avanzando en la epístola, para no seguir pivoteando en eso, ¿verdad? Sino seguir avanzando en esto. Claro, si, un ejemplo, por ejemplo, si en la iglesia nos amáramos así como en la sociedad secular, por favor, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Cuál es la diferencia de estar dentro de la iglesia y fuera de la iglesia? Si fuese ese el caso, lo que se espera que la comunidad de fe, lo que se espera del pueblo de Dios, que ame en la manera como Dios ama, como Dios nos amó a nosotros. Por eso hace tanto énfasis Juan en esta parte, en este texto, de que lo que tenemos que hacer es amarnos.
Y entonces seguramente alguien va a pensar, ¿verdad? Pero ¿y cómo puedo amar al hermano fulano que ni siquiera sé el nombre? Un paso sencillo y concreto es acercarse y preguntarle el nombre, pues. Uno no puede amar a alguien que, dice Juan también en la epístola, ¿cómo es posible que alguien diga de que ame a Dios y aborrece al hermano? No es posible tampoco. Entonces dice él, esa persona que piensa de esa manera, esa persona que hace eso, es mentiroso o mentirosa esa persona. ¿Por qué? Porque no se puede amar a alguien que nunca ha visto. Como lo más probable es amar a alguien que uno ve. Y si cuando uno se acerca a las personas, es porque las quiere conocer y porque las quiere amar. Entonces, cosas sencillas. Si amo a Dios y amo a los demás, yo estaré con Dios. Pero hay algo más brillante todavía, más significativo, y Dios va a estar con nosotros. Dios va a permanecer en nosotros y nosotros en Dios, dice Juan, casi al final del texto. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero en correspondencia del amor. Porque este estilo no es como la sociedad secular. La calidad, el propósito del amor de Dios nunca, jamás es parecido al amor secular. Hablando en otros términos más teológicos, o como el amor que se promueve en el mundo, nunca es igual. Es totalmente diferente y distinto. Mientras en la sociedad secular, en el mundo, se plantea, se promueve, primero yo, segundo yo, tercero yo y por último yo, en el cristianismo, en el pueblo de Dios, es totalmente lo contrario. Es el prójimo, es el prójimo. Y donde se promueve de que en la sociedad secular es que me amen a mí. En Dios es amar a los demás, amarnos unos a otros o entre nosotros. Si amamos a Dios y amamos a los demás, es porque hemos nacido de nuevo, es porque nos hemos convertido en otras palabras. Si no amamos a los demás, tampoco amamos a Dios, tampoco hemos nacido de nuevo, tampoco nos hemos convertido. Nunca es tarde para eso. Que Dios nos ayude a nacer de nuevo. Que Dios nos ayude a convertirnos. Que Dios nos ayude a aceptarle por muy fuerte que sea su mensaje, por muy complejo que sea el mensaje. ¿Nos cuesta amar a los demás o nos es fácil hacerlo? Nos cuesta acercarnos a los demás porque esperamos que los demás nos busquen o nosotros buscamos a los demás. Pasos concretos como por ejemplo acercarnos. Acercarnos, por ejemplo, en el momento que tenemos en la liturgia, en la celebración dominical. Acercarnos con las personas que nunca saludamos. Acercarnos en el momento que hay de receso entre la escuela bíblica dominical y la celebración litúrgica. Acercarnos a las personas que nunca hablamos con ellos, que no les conocemos el nombre, que no les conocemos el nombre. Acercarnos a eso. Acercarnos también a las personas que llegan nuevos. Son personas nuevas que llegan a la congregación, a la iglesia. Entonces, por lo tanto, la iglesia es la anfitriona. Entonces, la persona anfitriona es la que le da la bienvenida desde el instante que pone un pie dentro de la iglesia. Desde ese instante, entonces es que
Nosotros todos y todas, no solo los hermanos y hermanas encargados eh, de la bienvenida y de la mesa de bienvenida, ¿verdad? No, no me refiero solo a ellos, me refiero a todos. ¿Por qué? Porque debiese ser una expresión de alegría, pues, de gusto, por lo menos, de gusto que una persona que no conocemos, que es nueva, llegue a visitarnos, por las razones que sea. Eso lo vamos a saber en la medida que conversamos. Entonces, esos son como pasos sencillos, por ejemplo, para conversar, para iniciar una relación de acercamiento, cuyo propósito es llegarse a amar entre sí. En el versículo 21 dice Juan, y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Querido Dios, queridos hermanos y queridas hermanas, que nuestro Dios nos ayude para poder hacerlo, para poderlo comprender, aceptar y demostrar. Oremos. Padre, en esta noche te agradecemos porque tu palabra es clara, tu palabra es sencilla, tu palabra es desafiante, aunque siempre estás con nosotros para apoyarnos en el cumplimiento de tu palabra. No estamos solos en medio de eso, no estamos solos. En la sociedad secular encontramos una serie de dificultades. Muchas personas experimentan sentirse solos, lo cual nadie debería de sentirse así, pero por diferentes problemas, diferentes circunstancias, se experimenta sentirse solo. Pero tú siempre estás con nosotros para apoyarnos, siempre estás con nosotros para fortalecernos, para animarnos, para continuar en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Oramos también por cada hermano y por cada hermana que experimenta una situación de enfermedad, una condición de enfermedad, para que tú los levantes, para que tú le fortalezcas sus cuerpos, pero también le fortalezcas sus espíritus, para mantenerlos animados, con la esperanza presente y firme de que tú terminarás la obra de sanarlos, de sanarles. A los demás, ayúdanos a responderte adecuadamente, cumplirte adecuadamente. Ayúdanos a amarte, así como amamos a nuestros hermanos y hermanas. Amén. Buenas noches, hermanos y hermanas.